Ella creía que era inofensivo hasta que su ira conmocionó a todos. Nova Perth no era gran cosa, solo un conjunto de hábitats presurizados en un polvoriento mundo minero. Pero albergaba a 5.000 personas que habían viajado por la galaxia para construir algo nuevo. La colonia llevaba 2 años operando, y Lisa creía que por fin empezaban a sentirse asentados. Su equipo de seguridad era pequeño, solo 20 oficiales con armamento básico y una nave de patrulla que apenas podía entrar en órbita sin que los motores se quejaran. Se encargaban de las disputas entre menores, algún borracho que armaba demasiado alboroto en la cantina, y niños perdidos que se alejaban demasiado de sus aposentos familiares. Era un trabajo tranquilo, de esos que la dejaban dormir bien por las noches. Todo cambió cuando la alarma empezó a sonar. Lisa corrió al centro de mando, donde su ayudante, Marcus Chen, ya estaba activando las pantallas de los sensores. 12 naves gigantescas acababan de aparecer en el límite del sistema y se dirigían hacia Nova Perth con un propósito claro. La computadora los identificó de inmediato como naves de guerra Krell, cada una repleta de armas suficientes para arrasar la colonia entera en minutos. «Lleven a todos a los refugios de emergencia», ordenó Lisa, aunque sabía que los refugios no protegerían a nadie si los Krell decidían atacar. Estaban diseñados para impactos de meteoritos y fallos de equipo, no para bombardeos militares, y enviar un mensaje prioritario a la Tierra. Díganles qué está pasando. Su especie se asemejaba a insectos gigantes con carapaces blindados y mandíbulas que hacían clic al hablar. Era intimidante incluso a través de una pantalla de video. «Colonia humana», dijo Vexar, su voz traducida a un inglés monótono y sin emociones por la computadora. «El Imperio Krell reclama este sistema para nuestro propio uso. Tienen 6 horas para evacuar. Cualquiera que quede será considerado un combatiente enemigo». Tenían naves de transporte, pero trasladar a 5.000 personas con todas sus pertenencias esenciales les llevaría al menos 2 días si querían hacerlo de forma segura. Niños, ancianos, pacientes médicos que no se podían mover fácilmente. No se podían apresurar todas las complicaciones de una evacuación real. «Comandante Vestar», dijo, manteniendo la voz lo más firme posible. «Esta es una colonia civil con familias y niños. Necesitamos más tiempo para evacuar adecuadamente. Al menos 2 días». Su única nave de patrullaje no pudo ni siquiera arañar la pintura de un dreadnought Krell. Luchar era un suicidio. Huir significaría dejar atrás a la mitad de su gente. Necesitaba ayuda. Y solo había una persona que podría proporcionársela. «Comuníqueme con el embajador Morrison en la estación de consejo, canal prioritario». Era el hombre que se sentaba en reuniones con especies alienígenas y negociaba acuerdos comerciales y territoriales. La gente decía que era paciente y de voz suave, siempre dispuesto a ceder. Algunos mineros bromeaban diciendo que era demasiado blando, que dejaba que las grandes potencias alienígenas dominaran la Tierra. En ese momento, Lisa esperaba que esos chistes fueran falsos. Tardó 20 minutos en comunicarse con la estación de consejo. Cuando el rostro de Jaque apareció en su pantalla, Lisa se sorprendió de lo ordinario que parecía. Cabello castaño encanecido, rasgos anodinos, el tipo de rostro que uno olvidaría entre la multitud. Vestía un sencillo traje gris y hablaba con voz tranquila y serena. «Capitán Grant, recibí su mensaje de emergencia. Dígame la situación». Él solo escuchaba, asintiendo ocasionalmente, con expresión neutral. «Entiendo», dijo cuando ella terminó. «Capitán, necesito que comience los procedimientos de evacuación de inmediato. Lleve a tantas personas a sus naves de transporte como sea posible. Priorice a los niños y a cualquier persona con necesidades médicas». Luego desapareció, reemplazado por su habitual expresión tranquila. «Capitán Grant, ¿ha oído hablar del Protocolo 7? ¿Nos va a ayudar?» Fuera lo que fuese que Jaque Morrison estuviera planeando, ella esperaba que funcionara porque ahora mismo él era la única esperanza que Nova Perth tenía. En la estación del consejo, a miles de años luz de distancia, Jaque se encontraba en sus aposentos y miraba las estrellas. Su ayudante, Peter Collins, irrumpió por la puerta, pálido. «Señor, el mensaje de Nova Perth acaba de llegar a los canales oficiales. El Consejo dice que no pueden hacer nada. Los Krell afirman que el sistema fue disputado. Territorio. Presentamos nuestra reclamación hace 2 años. Fue aprobada por el Comité de Consejo. El Imperio Krell llevaba meses probando los límites de la Tierra, yendo un poco más allá cada vez, viendo cuánto podían conseguir. Creían que los humanos eran débiles porque la humanidad había pasado 3 años siendo diplomática y paciente.
Se equivocaban. Abrió un cajón de su escritorio y sacó un pequeño dispositivo sin ninguna marca. Su pulgar se posó en el único botón. Peter, lo que estoy a punto de hacer lo cambiará todo. ¿Lo entiendes? Señor, ¿qué es el Protocolo 7? 3 simples palabras en texto plano que resonarían a través de la historia galáctica. Protocolo 7 activo. Comandantes militares que llevaban años esperando vieron órdenes selladas. Naves que habían estado ocultas en la oscuridad activaron sus sistemas. Oficiales de inteligencia empezaron a transmitir coordenadas y soluciones de objetivos que habían sido cuidadosamente recopiladas durante 3 años de observación silenciosa. El verdadero ejército de la Tierra, el que la galaxia nunca había visto, cobró vida de repente. La tableta de Peter sonó con una alerta. La miró y sus manos empezaron a temblar. Señor, ¿qué ha hecho? Lo que Peter vio debajo le hizo comprender por primera vez que Jake Morrison no era solo un negociador paciente. Era algo mucho más peligroso, algo que se había ocultado a plena vista mientras la galaxia lo ignoraba por inofensivo. He dejado de ser amable, dijo Jake en voz baja. Ahora voy a demostrarles a los Krell que son realmente capaces los humanos. Consígame un canal prioritario para la Cámara del Consejo. Todos los delegados necesitan escuchar esto. La embajadora Lyra la convocó para intentar organizar la presión diplomática sobre los Krell. Querrán ver esto. Algunos revisaban sus tabletas, leyendo los informes que apenas comenzaban a llegar. Sus expresiones pasaban de la curiosidad a la sorpresa y al miedo. Jake los ignoró a todos. Caminaba con determinación, con la mente 3 pasos por delante, calculando y contando respuestas. Los Krell habían cometido un error al amenazar a Nova Peart. Le habían dado la justificación que necesitaba para revelar lo que la humanidad había estado construyendo en secreto. Pensó en Lisa Grant y las 5,000 personas de Nova Peart, especialmente en los 800 niños cuyas vidas pendían de un hilo. Contaban con él para protegerlos, y lo haría. Pero al hacerlo, estaba a punto de demostrarle a toda la galaxia que la humanidad nunca fue la especie inofensiva que pretendía ser. Las puertas de la Cámara del Consejo se abrieron ante él. Dentro, docenas de especies alienígenas. Esperaron, aún creyendo que entendían lo que eran los humanos. En pocos minutos, descubrirían la verdad. Jake Morrison cruzó las puertas, y la galaxia jamás volvería a ver a la humanidad de la misma manera. La Cámara del Consejo quedó en silencio al entrar Jake Morrison. Todos los ojos, sensores y órganos ópticos de la sala se volvieron hacia él. La embajadora Lyra de la Federación se encontraba en el podio central. Sus rasgos reptilianos reflejaban genuina preocupación. Había estado discutiendo con los demás delegados sobre la situación de los Krell cuando llegó Jake. Embajador Morrison, dijo con un alivio evidente en la voz. Gracias a Dios que está aquí. Estábamos discutiendo posibles estrategias diplomáticas para convencer a los Krell de que extendieran su plazo para Nova Peart. Permaneció inmóvil, y algo en su postura inquietó a los demás delegados. Peter Collins lo seguía, agarrando su tableta como si fuera un salvavidas. Gracias por convocar esta sesión de emergencia, Lyra, dijo Jake. Su voz era diferente ahora. Resonó por la cámara con una fuerza que nunca antes había tenido. Hará que lo que tengo que decir sea mucho más fácil. Claramente esperaba que esta reunión tratara sobre los humanos implorando clemencia. Embajador Morrison, dijo Vexar, abriendo las mandíbulas en lo que parecía una sonrisa entre su especie. Confío en que haya recibido noticias sobre el ajuste territorial del Imperio Krell en el Sector 7. Estamos dispuestos a ofrecer asistencia de transporte para sus colonos por una tarifa razonable, por supuesto. Presente una disculpa formal a la gente de la Tierra. Pague 5 millones de créditos como compensación por el sufrimiento que ha causado a nuestros ciudadanos. Zoar, del colectivo Centauri, emitió un chirrido que su traductor interpretó como risa. Los 4 ojos de Vestar se abrieron de par en par con lo que podría haber sido diversión. ¿O qué humano? Presentarás una queja ante el Consejo. Escribirás otra protesta diplomática que nadie leerá. Tu especie tiene 12 naves de patrulla. Ambos sabemos que no podrían dañar ni uno solo de mis dreadnoughts. Los que tienen horarios de mantenimiento públicos y rutas de patrulla predecibles. 12 marcadores rojos indicaban las naves de guerra Krell dispuestas en una formación amenazante alrededor de la colonia. Lo que no ves, continuó Jake, son estas. No estaban saltando desde el hiperespacio, lo que habría creado señales de energía obvias.
Estas naves habían estado allí todo el tiempo, ocultas tan completamente que incluso los sensores avanzados de los Krell las habían pasado por alto. Aparecieron 10 naves, luego 20, luego 50. La cuenta siguió subiendo. Peter vio cómo el número llegaba a 100, luego seguía subiendo. Le temblaban las manos al darse cuenta de lo que estaba viendo. Esto no era un farol. Estas eran naves reales y habían estado escondidas en el sistema Nova PERT durante meses, tal vez años, sin que nadie lo supiera. El recuento final se detuvo en 217 naves. Vestar miró la pantalla, sus mandíbulas chasqueando rápidamente en agitación. Esto es imposible. Nuestros sensores habrían detectado cualquier nave entrando al sistema. Esto debe ser algún tipo de error técnico o engaño. Cada una ha estado en posición durante 6 meses, observando los movimientos de su imperio y esperando órdenes. Estas eran elegantes y angulares con diseños que parecían absorber la luz en lugar de reflejarla. Las lecturas de energía sugerían tecnología mucho más allá de lo que la humanidad había demostrado previamente. Lyra se acercó a la pantalla, sus escamas cambiando de color en angustia. «Jaque, esto no puede ser real. Tenemos informes de inteligencia sobre la capacidad militar humana. No tienen la infraestructura industrial para construir una flota así». Alguien se preguntó alguna vez por qué la Tierra mantenía 5 grandes astilleros orbitales, pero solo producía naves comerciales y patrulleras ligeras públicamente. ¿Alguien cuestionó dónde iba realmente el 70% de nuestro presupuesto militar? Pero no somos estúpidos ni ingenuos. Sabíamos que la galaxia era peligrosa. Así que, mientras sonreíamos, negociábamos acuerdos comerciales y aceptábamos sus insultos con paciencia, también nos preparábamos. Aprendíamos sus idiomas, estudiábamos sus tácticas militares, cartografiamos las posiciones de su flota y construíamos naves que no podían detectar. Nos han estado espiando a todos mientras fingían ser recién llegados inofensivos. Afirman querer estabilidad mientras planean la conquista. Nuestro enfoque me parece más ético. Junto a cada instalación había un marcador verde y un temporizador de cuenta regresiva. Esos temporizadores muestran cuánto tardarían nuestras naves en llegar a cada objetivo, explicó Jaque. Su astillero principal en Krell Prime, 18 minutos. Su centro de mando en el borde exterior, 23 minutos. El Palacio Imperial, donde se encuentra actualmente su maestro de armas de guerra, 90 segundos. Les estoy mostrando la cortesía de una advertencia antes de que respondamos. Tienen 60 segundos para ordenar a su flota que se retire de Nova PERT. Si se niegan, esos 217 frigots convertirán sus dreadnoughts en escombros. Están locos, dijo Vexar, pero su voz carecía de convicción. El Imperio Krell tiene más de 700 naves de guerra. Destruiríamos todas las colonias humanas en represalia. Y antes de que amenacen nuestras colonias, deben saber que cada una está defendida por flotas invisibles. Sus naves serían destruidas antes de que estuvieran dentro del alcance de las armas. Además, continuó Jaque con la misma voz tranquila, todos sus astilleros están en la mira. Su infraestructura de mando está mapeada. Tenemos línea directa con un submarino en el océano a 3 kilómetros de su palacio imperial. Si intentan tomar represalias, lo harán desde una posición de colapso estratégico total. Si disparan contra los Krell, comenzará una guerra que podría consumir toda la galaxia. Puede retirarse con su orgullo herido y sus naves intactas, o puede comprobar si las armas humanas funcionan tan bien como la paciencia humana ha durado. Jaque los ignoró a todos. Su atención permaneció fija en Vestar. 20 segundos. Las mandíbulas del comandante Krell chasqueaban frenéticamente. Sus 4 ojos iban y venían entre la cuenta regresiva y la pantalla táctica, mostrando su flota rodeada de naves que habían surgido de la nada. Todo lo que sabía sobre guerra le decía que era imposible, pero la evidencia estaba justo frente a él. ¿Cómo los escondieron?, preguntó. ¿Nuestro sensor? La tecnología es la mejor de la galaxia. Durante siglos, nuestros submarinos podían ocultarse en aguas profundas, completamente invisibles a la detección desde arriba. Aplicamos los mismos principios al espacio. Sus sensores están buscando lo equivocado. Ese fue su primer error. Su segundo error fue asumir que, porque queríamos la paz, éramos incapaces de librar una guerra. No era un farol. El embajador humano estaba absolutamente preparado para destruir 12 naves de guerra Krell y desencadenar un conflicto que transformaría la política galáctica para siempre. «Alto», dijo Vestar. «Detengan la cuenta regresiva». «De la orden, comandante».
La voz de Vexar sonaba como si se estuviera ahogando con cristales rotos. El Imperio Krell lamenta malentendido sobre Nova Pert. Pagaremos la compensación solicitada de 5 millones de créditos en 48 horas. Mis naves permanecerán en posición hasta que su flota abandone el sistema. Cualquier desviación del rumbo de salida directo se considerará intención hostil. Las enormes naves de guerra que parecían tan amenazantes minutos antes ahora parecían vulnerables, rodeadas por los marcadores verdes de naves que no podían ver ni combatir. Vestar abandonó la cámara sin decir una palabra más. Sus pesados pasos resonaban en el silencio atónito. En cuanto se fue, estalló el caos. Los delegados gritaron preguntas y acusaciones. Algunos exigieron el arresto inmediato de Jake. Otros pidieron medidas de seguridad de emergencia. Algunos miraron al embajador humano con miedo manifiesto en los ojos. Jake permaneció en silencio durante todo el proceso, esperando a que el ruido se calmara. Cuando finalmente lo hizo, se dirigió a la cámara una vez más. Durante 3 años, he estado sentado en esta cámara escuchándolos burlarse de mi gente. Soporté con descendencia, desdén y amenazas casuales. Lo acepté porque creo que la paciencia y la buena voluntad nos ganarían respeto. Hoy aprendí que algunas especies solo entienden un idioma, pero defenderemos a nuestra gente con todos los recursos a nuestra disposición. Cualquiera que amenace vidas humanas descubrirá que somos mucho más peligrosos de lo que aparentamos. Señor, ¿qué acaba de pasar? Y todos tendremos que vivir con lo que venga después. 3 días después del enfrentamiento en la Cámara del Consejo, Jake Morrison estaba sentado en su oficina revisando informes interminables. Todas las agencias de inteligencia de la galaxia aparentemente se apresuraban a reevaluar lo que creían saber sobre la Tierra. Su escritorio estaba lleno de solicitudes diplomáticas, algunas amistosas y muchas decididamente no. Peter llamó a la puerta antes de entrar con otra pila de archivos. El joven ayudante parecía no haber dormido desde que se activó el Protocolo 7. Unas ojeras le ensombrecían los ojos y su uniforme, habitualmente impecable, estaba arrugado. Señor, hemos recibido 12 solicitudes más de reunión hoy. 6 de especies menores pidiendo pactos defensivos, 3 de grandes potencias exigiendo explicaciones, y 3 del Comité de Seguridad del Consejo. Diles que la Tierra está dispuesta a hablar de relaciones diplomáticas normales, pero que no vendemos protección militar. Programa la reunión del Comité de Seguridad para mañana. En cuanto a las grandes potencias, diles que las veré en la sesión regular del Consejo la semana que viene. No revelamos nuestra capacidad para crear nuevos enemigos, pero tampoco nos disculparemos por estar preparados. Dice que es importante. Esta noche a las 8, en mis aposentos. No he decidido cuál necesito más. Se sentaron junto a la ventana con vistas a la bahía de Atraque, donde las naves iban y venían en un ballet interminable. Durante varios minutos, ninguno habló. Finalmente, Lyra rompió el silencio. Necesito entender, Jake, ¿por qué revelarlo todo ahora? Tuviste años para fortalecerte aún más. Podrías haber esperado hasta tener el control total del Consejo. Cada día seguíamos construyendo en secreto. Nos volvíamos más como los imperios que temían a los Krell, a los Centauri, a todos los poderes que gobiernan mediante el miedo y la fuerza oculta. Si hubiéramos seguido por ese camino, con el tiempo nos habríamos convertido en lo que más odiamos. Los Centauri mantienen el orden, asegurándose de que todos sepan que pueden aplastar cualquier rebelión. Incluso tu federación, Lyra, mantiene a raya a las especies más pequeñas mediante la amenaza implícita de una acción militar. Ella lo había visto con sus propios ojos innumerables veces durante sus años como diplomática. Así que decidiste cambiar las reglas por completo, dijo en voz baja. Demuéstrales a todos que hay otra manera. La amenaza Krell a Nova Pert no se limitaba a una sola colonia. Estaban probando si podían arrebatarnos lo que quisieran porque parecíamos débiles. Si nos echábamos atrás, habría sido el primero de muchos incidentes similares. Jake, tengo que preguntarte algo y necesito que seas completamente sincero. Como amigo, no como diplomático, a menos que nos des una razón. Tu federación nos ha tratado con justicia desde el primer contacto. Has cumplido todos los acuerdos, respetado nuestro territorio y nos has tratado con honestidad. No tenemos nada en contra de ti. Nuestras posiciones de flota, nuestras capacidades militares, nuestras vulnerabilidades, igual que tú las tuviste con los Krell. Necesitábamos comprender la galaxia en la que nos adentrábamos. Voy a decirte algo clasificado a más alto nivel, algo que podría meterme en serios problemas si alguien supiera que lo he compartido.
Se requieren múltiples niveles de autorización antes de que nuestro ejército pueda actuar. Solo se puede activar en respuesta a amenazas directas contra civiles humanos. La información que hemos recopilado no era para conquistar, era puramente defensiva. Y no espero que me crean sin más, pero puedo decirles que el gobierno de la Tierra está lleno de gente que recuerda lo que sucede cuando el poder militar no se controla. Tuvimos naciones en la Tierra que recopilaron inteligencia durante décadas, siempre afirmando que era para la defensa, siempre prometiendo que nunca atacarían primero. A veces decían la verdad, a veces no. Aprendimos de esos errores. Construimos sistemas de supervisión, requisitos de transparencia, control civil sobre las operaciones militares. No es perfecto, pero es mejor que lo que había antes. Y es la mejor garantía que puedo darles de que no abusaremos del poder que hemos revelado. Desde afuera, eso parece preparación para la conquista, no para la defensa. Durante 3 años, podríamos haberlos usado para expandir nuestro territorio, obtener concesiones, dominar el Consejo, y no lo hicimos. Eso debería decirles algo sobre nuestras intenciones. De eso se trata construir una galaxia mejor. Lyra, alguien tiene que dar el primer paso. Alguien tiene que extender la confianza incluso cuando sea arriesgado. Llevamos 3 años haciéndolo. Ahora es el turno de todos los demás. Señor, lamento interrumpir, pero se está desarrollando una situación urgente. El colectivo Talverin acaba de declarar la guerra a la República Minari. Ambos bandos solicitan la intervención humana. Y contacten con el comando terrestre. Necesitamos una reunión de gabinete de emergencia. Y no podemos. No tenemos los recursos ni el derecho a vigilar toda la galaxia. Parecía agotado de repente, con todo el peso de los últimos días sobre él. Quería que fuéramos iguales, Lyra, compañeros que contribuyéramos a la comunidad y aprendiéramos unos de otros. En cambio, nos he convertido en algo que todos temen o necesitan. Y acabo de hacer que la galaxia sea realmente interesante. A la mañana siguiente, Jaque se presentó ante el Comité de Seguridad del Consejo. 5 representantes de diferentes especies se sentaron a juzgar. Sus rostros mostraban diversos grados de hostilidad y sospecha. El comandante Sale de los Centauri dirigió el interrogatorio. Embajador Morrison, este comité exige un informe completo de los activos militares de la Tierra, el número de naves, las ubicaciones, las capacidades y la estructura de mando. Bajo. Los protocolos de seguridad del Consejo establecen que todas las especies miembros deben revelar información militar relevante. Preparó su respuesta cuidadosamente. Comandante Sale, la Tierra no cumplirá con esa exigencia. Los protocolos que usted cita exigen la divulgación de operaciones militares activas en territorio en disputa. Nuestras flotas defensivas están estacionadas en espacio humano o en regiones no reclamadas. No violamos ninguna norma del Consejo. La única diferencia es que fuimos más efectivos de lo que usted esperaba. Su engaño ha socavado la confianza de la que depende este Consejo. Cuando aceptan lo que las grandes potencias decidan sin quejarse, los Centauri se expanden a territorio en disputa, lo que se considera una preocupación legítima por la seguridad. Pero la humanidad se prepara para defenderse y, de repente, se produce una crisis que requiere audiencias especiales del comité. La Tierra se comprometerá a un pacto formal de no agresión. Nos comprometeremos a no iniciar nunca acciones militares, excepto en respuesta directa a ataques contra nuestra gente. Mantendremos la supervisión civil de todas las operaciones militares. Y nos someteremos a la investigación del Consejo si alguien nos acusa de violar estos compromisos. Si esto es inaceptable para el Consejo, quizás deba reconsiderarse la membresía de la Tierra. Y nadie sabía qué haría una especie con las capacidades de la Tierra si se sintiera acorralada y aislada. Los miembros del comité se miraron con incertidumbre. Habían esperado que Jaque cediera, se disculpara y obedeciera. En cambio, estaba trazando una línea y retándolos a cruzarla. Este comité considerará su propuesta, dijo Sale finalmente. Pero este asunto está lejos de resolverse. Preferiría socios. La decisión es suya. ¿Es eso siquiera posible? La incertidumbre es un arma en sí misma. Demasiado pasivo y perdemos la ventaja de seguridad que mantiene a nuestra gente a salvo. Peter comenzó a llamar a seguridad, pero Jaque lo detuvo. Que hagan sus preguntas. Mejor que lo escuchen de mí que inventen sus propias historias. Haré una breve declaración, dijo, y la multitud guardó silencio. La Tierra busca la paz. Siempre la hemos buscado. Pero defenderemos a nuestra gente con los medios que sean necesarios. Para nuestros amigos y aliados, nada ha cambiado.
Para aquellos que nos amenazarían, todo ha cambiado. Eso es todo lo que tengo que decir. Diplomáticos, observadores militares, agentes de inteligencia, todos venían a observar, evaluar e informar a sus gobiernos sobre la amenaza humana. Él había querido cambiar